Nos corresponde hoy la lección número 36 en nuestro estudio de este maravilloso material Conociendo al Dios vivo. Este libro ha permitido que cada uno de nosotros profundice más en el carácter, en la esencia, en los atributos de Dios mismo. Cada uno de sus temas hasta el momento han sido de mucha bendición y edificación para nuestras almas, y hoy vamos a retomarlo nuevamente. En esta oportunidad vamos a estar tratando acerca de este atributo que lo vimos como una introducción en la lección pasada, la supremacía de Dios. Ahora vamos a estar viendo los títulos de Dios como soberano, ya que la soberanía de Dios va muy conectada a su supremacía. Entonces, hoy vamos a estar viendo los títulos de Dios como soberano. Y, de hecho, permítanme abrir un paréntesis antes de iniciar. Eh, en el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos, el primero menciona: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y uno de los deberes que se exige en este mandamiento es que nosotros conozcamos y reconozcamos a Dios como el único Dios vivo y verdadero. Y de esta manera nosotros podamos amarle, adorarle, servirle, meditar en él, traerlo a nuestra consideración, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hemos hecho en cada una de estas lecciones. Y esperamos que el Señor siga confrontando nuestros corazones, llevándonos a crecer más y de verdad entender de verdad, como cuando en los proverbios se menciona: escucha, hijo mío. Ese escucha no es simplemente que lo oigas, no, sino que lo atesores en tu corazón, que lo guardes y los lleves a, a la vida diaria, a tu práctica diaria. Y eso es lo que consideramos en cada una de las oportunidades que tenemos para estudiar este precioso material. Así que, mis hermanos, los títulos de Dios como soberano. En el pensamiento y lenguaje de las Escrituras, obviamente esto ustedes ya lo saben, un nombre puede tener gran relevancia y comunicar muchas verdades importantes acerca de aquel que lo lleva. Un nombre en las Escrituras no debe ser pasado por alto, porque nos comunica algo acerca de quien lleva el nombre. En las Escrituras se encuentran muchos nombres y títulos que comunican importantes verdades acerca de los atributos y obras de Dios. Mediante el estudio de estos nombres, podemos llegar a conocerlo de una manera más amplia y profunda. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. A continuación vamos a considerar, mis hermanos, los nombres y títulos más importantes que demuestran la absoluta, y eso hay que entenderlo bien, la absoluta soberanía de Dios sobre la creación. El primero de ellos, el primer título que vamos a estudiar es Señor, Señor. Y si ustedes recuerdan, en la lección pasada yo hice un preámbulo acerca de este título, eh, haciendo mención de cómo los creyentes a menudo utilizan este título para orar. Cada vez que yo escucho a alguno de mis hermanos o hermanas orar, escucho que y yo mismo me incluyo, utilizamos mucho este título, Señor. El título en español, que con más frecuencia se emplea en las Escrituras para comunicar la soberanía de Dios, es este, Señor. Este título describe a alguien que tiene supremacía. Y como vimos en la lección pasada, mis hermanos, permítanme recordarles un poco, la supremacía de Dios tiene muchas implicaciones importantes. Cuando se refiere a la persona de Dios, significa que Él es infinitamente más excelente que cualquiera de sus criaturas. Cuando
hablamos de supremacía en cuanto a la posición de Dios, significa que Él es excelso sobre toda la creación y no tiene igual. Y cuando hablamos de la supremacía de Dios con referencia a su propósito, significa que Él está en el centro mismo de todas las cosas y las dirige todas hacia una gran meta, que es su propia gloria. Teniendo eso en mente, cuando nosotros decimos Señor, cuando utilizamos este título, debemos recordar que describe a alguien que tiene supremacía y autoridad sobre otro. Cuando se aplica a Dios, mis hermanos, escuchen esto con atención, se refiere a su absoluta soberanía sobre toda la creación. Cuando estamos llamándole a Dios Señor, lo que debería venir a nuestra mente y a nuestros corazones es su absoluta soberanía sobre toda la creación. Y es importante que reconozcamos que el título Señor no solamente comunica verdades acerca de Dios, sino también define la relación del hombre con Él. Si Dios es Señor, entonces el hombre simplemente es su súbdito. Él es el Señor, el Creador, y las criaturas son sus súbditos. Así que vamos a ver en las Escrituras donde se menciona este título. Primero, en Salmos. Vayamos a Salmos, vayamos primero al Antiguo Testamento. Salmos capítulo 97, versículo 5. Salmos 97, 5. Dice así: Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Ante la presencia del Señor de toda la tierra es como lo traduce la Biblia de las Américas. Bueno, aquí sabemos que un nombre tiene gran importancia y que nos comunica algo acerca de la persona que lo lleva. Y aquí el título que se le está dando a Dios es Señor de toda la tierra. El título Señor aquí es traducido de la palabra hebrea Adonai, el cual es el plural de Adón. Esta palabra denota señorío. Eso quiere decir, mis hermanos, una autoridad o un mando que se tiene. O también apunta a, a la propiedad. Esta palabra denota tanto señorío como propiedad. Y en las escrituras, la forma plural, cuando nosotros encontramos que no se habla simplemente del cielo, sino de los cielos, eso nos está dando un énfasis, podría decirse un superlativo. Y aquí se está utilizando el plural. Y cuando se utiliza el plural, siempre es usado con referencia a Dios para denotar intensidad. El Señor. Dios es el Señor absoluto de todas las cosas, sin excepción. Pero ahora vayamos al libro del profeta Daniel, aquel profeta que se caracterizó por entrar al foso de los leones. Daniel capítulo 5, versículo 23 dice: Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿Ustedes recuerdan cuál es el contexto de esta historia? Bueno, aquí se le está hablando a Nabucodonosor. Perdón, aquí se le está hablando a este rey que estaba eh, haciendo cuantas cosas él quería con los implementos del templo. Él había robado, él había sustraído todos estos elementos, tanto las copas como los platos, los utensilios que se utilizaban para, mm, para los sacrificios y las obras ceremoniales dentro del templo. Bueno, aquí se le está diciendo que este rey contra el Señor del cielo se había ensoberbecido, se había ensalzado contra el Señor del cielo.
Y lo que nos interesa a nosotros es observar el nombre, Señor del cielo. La extensión, mis hermanos, del señorío o la soberanía de Dios no está limitada a la tierra, sino que se extiende hasta los rincones más lejanos del universo. Por eso dice Señor del cielo. En el anterior salmo que leímos decía Señor de toda la tierra, pero ahora se está marcando Señor del cielo, los rincones más alejados del universo. Aquí está abarcando toda la creación, tanto la creación material como la espiritual. Señor del cielo. Ahora, en Hechos capítulo 17, si nos movemos del Antiguo ahora al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 17, el versículo 24 nos dice lo siguiente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Siendo Señor del cielo y de la tierra. Aquí nuevamente está este título, este nombre, Señor. El título Señor en el Nuevo Testamento se traduce del griego, kurios, y debemos teletransportarnos por un momento a esa época. Para los griegos, la palabra kurios podía referirse a un hombre de alta posición, un hombre con mucho poder o también a un ser sobrenatural. Esto quiere decir un dios. Y la palabra es usada en la Septuaginta. Y si alguien se pregunta, mi hermano, ¿y qué es la Septuaginta? Bueno, la Septuaginta simplemente es la traducción del Antiguo Testamento que se escribió en el idioma hebreo al griego. El, la Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento. Entonces, aquí, en esta traducción, en lugar del nombre hebreo Jehová o Yahvé, eh, se coloca esto, curios. Y en el Nuevo Testamento, mis hermanos, comunica la idea eh, de Dios como Señor. Y es importante esto, mejor dicho, es importante el hecho de que la palabra curio se usa sin reserva cuando se hace referencia a Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? También esta palabra curios, que denota señorío, también se utiliza para hablar del Señor Jesucristo. Pero también tenemos otros textos que nos hablan también de Dios como Señor. Si ustedes recuerdan, también en Deuteronomio capítulo 10, el versículo 17, se menciona, porque el Señor, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Señor de señores. También el Salmo 136, 3 dice lo siguiente. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Primera de Timoteo 6, 15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y en Apocalipsis también, capítulo 17, el versículo 14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. Pienso que a este punto ustedes ya notaron el énfasis que estoy marcando en estos textos. Señor de señores. En estos textos eh, que habíamos mencionado anteriormente en el Antiguo Testamento, el título Señor traduce la palabra hebrea Adonai, y en el Nuevo Testamento este título se traduce del griego kurios. Pero cualesquiera señores que puedan existir, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades, Dios es Señor de todos ellos, porque a Él se le conoce como el Señor de los señores. Pueden existir más señores, y nosotros lo contemplamos en la actualidad.
Hay varias figuras de autoridad presentes aquí en el mundo y, y de este lado del continente nosotros tenemos los países latinos, Sudamérica, donde se encuentran varios presidentes y a estos presidentes por su ejercicio de autoridad de primeros mandatarios de su nación podríamos considerarlos como, como señores. Son señores porque ejercen autoridad, tienen jurisdicción de su poderío en cierta parte de, mejor dicho, en toda la nación a la cual ellos están gobernando. Pero estos señores, los presidentes, o también cualquier otra figura de autoridad, podría ser un juez, o podría ser también un alcalde, todos estos señores están subordinados al Señor principal, al sumo Señor, al Señor de los señores. Por eso, cualquier, cualesquiera señores que pueda haber tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades, Dios es Señor de todos ellos. Pero también no se queda ahí. Si ustedes nuevamente regresan al profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 47, se nos dice esto. Y es muy interesante, dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. No solo Señor de señores, sino Señor de los reyes. El mismo comentario puede ser hecho una y otra vez. Cualesquiera reyes y señores que puedan existir en cada ámbito de la creación, podemos estar seguros de que Dios rige sobre ellos con absoluta e impávida autoridad y poder. Pero ahora, eh, permítanme traer todo esto en un aterrizaje. Si nosotros nos basamos en todas las verdades comunicadas en estos textos, podríamos dar una explicación breve del señorío de Dios y lo que significa para nosotros, eh, eh, en particular a los creyentes, pero también para todos los hombres. Al llamar a Dios Señor, mis hermanos, significa que no solamente tiene autoridad, sino también que Él es autoridad máxima, Él es la autoridad suprema en sí mismo. Nadie le ha dado esa autoridad, Él es autoridad. Y en relación con su creación ejerce su autoridad como dueño de todo y todos. No hablamos de la creación visible, en lo que vemos solamente, sino también de la creación invisible, lo que no vemos, la creación espiritual, donde se encuentran los ángeles y los seres espirituales. Es ahí donde se encuentra el alcance de la soberanía de Dios, no solo en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual, en el reino de los cielos. Y si existen señores, es decir, otras autoridades aquí en la tierra, bueno, si alguien preguntara, ¿existen otros señores? La respuesta es sí, pero Dios es Señor de señores y Él tiene la máxima autoridad sobre esas otras autoridades. ¿Existen reyes? Es decir, otros que gobiernan aquí en la tierra y en el mundo espiritual. La respuesta es sí, pero Dios es el Señor de reyes. Sobre esas autoridades está Dios. Él tiene poder sobre otras autoridades. Y si llamamos a Dios Señor, debemos siempre tener esto en cuenta. Ustedes recuerdan cuando en Malaquías capítulo 1 versículo 6 se, se, se les está dando una reprensión a los sacerdotes de ese tiempo por la manera tan ligera en la cual estaban realizando sus deberes ministeriales. Bueno, Malaquías 1:6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues
soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Este texto debería caer como una exhortación filosa hacia nuestras almas, como una flecha hacia nuestros corazones. Porque si Dios es Señor, ¿dónde está el temor que nosotros le debemos a Él? Si llamamos a Dios Señor, siendo parte de su pueblo, ¿dónde está la obediencia? ¿Dónde está esa reverencia, ese sobrecogimiento que nosotros deberíamos experimentar ante su presencia? Esto de verdad, mis hermanos, nos confronta con el hecho de que la reverencia se debe al Señor de parte de su pueblo. Considerado en tal relación con ellos, con su pueblo. Y este temor no es un miedo servil por causa de la ira o el castigo, sino que es un temor piadoso y filial. Es, es como la reverencia que un hijo tiene hacia su padre y es influenciado por la bondad de Dios. Y este temor nosotros podemos manifestarlo en un cuidado para no ofenderle y para darle el culto que él merece, tanto en privado como en público. En esto no solo eh, faltan o se equivocan en no darle al Señor el temor que él merece, no solo se equivocan los cristianos comunes y corrientes, sino como este texto lo dice. También aquellos hombres que tienen en su mente tanto conocimiento teológico, que han aprendido tantas doctrinas, incluso que estaban ya sirviendo y presentándose en el altar mismo, rindiendo todas estas labores ministeriales. Sí, aquellos que deben dar ejemplo a otros como hombres en cargos públicos, ellos también habían fracasado en esto. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y esto también nos conecta con Lucas, Lucas capítulo 6, versículo 46, donde se menciona lo siguiente. Jesús hablando, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? De verdad, mis hermanos, que este texto debe ser una espada profunda hacia nosotros. Con estas palabras se reconoce el gobierno que, que estaba sobre ellos, sobre los discípulos en ese entonces. Jesús eh, estaba haciendo uso de su nombre de autoridad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Estas palabras no sirven de nada si no van acompañadas de obediencia. Tú puedes llamarle a Jesús, a Dios mismo, Señor, Señor, pero si no obedeces lo que Él dice, todo es inútil y vano. Ellos no hicieron la voluntad de su Padre que les enseñó, ni guardaron los mandamientos y las ordenanzas. Y esto debería hacernos reflexionar, mis hermanos. Y así es como vemos el primer título de Dios como soberano. El segundo es Rey. Estrechamente relacionado con el título Señor está el título Rey, es decir, un soberano dentro de una monarquía o un reino. Probablemente no hay otro título en el idioma español que sea tan poderoso para comunicar las ideas de soberanía, poder, realeza, nobleza y majestad. En las Escrituras, Dios es el gran rey sobre toda la creación, quien reina con gloria insuperable. Su trono está en el cielo. La tierra es el estrado de sus pies, y su reino permanece para siempre, para siempre. Así que
Esto lo vemos en el Salmo 47, versículo 2, que dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. El versículo 7, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y Malaquías 1:14 también nos menciona estas palabras. Maldito sea el engañador, que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor, porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Él, hablando de Dios, mis hermanos, Él no es un gran rey reinando sobre una parte del mundo. No, sino que Él es el gran rey reinando sobre toda la tierra sin restricción de autoridad o limitación de jurisdicción. Y cuando hablamos de jurisdicción, mis hermanos, es el territorio en el que se ejerce esa autoridad o poder. Dios no solo reina sobre una parte del mundo o del universo, Dios reina sobre todo y todos. En Daniel capítulo 4, versículo 37 también encontramos esta afirmación. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El Rey del cielo es como se le menciona aquí. Incluso el rey pagano Nabucodonosor reconoció que la extensión del reinado de Dios no se limita solo a la tierra, sino que se extiende hasta los rincones más alejados del universo y abarca toda la creación material y espiritual. No solo es rey grande sobre toda la tierra, sino el rey del cielo. Y también en el Salmo, capítulo 95, el versículo del 1 al 3, dice, Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Rey grande sobre todos los dioses. Aquí es válido hacer una aclaración, mis hermanos. Estos versículos no nos están diciendo que hay más de un único Dios verdadero. No, 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 no hay otros dioses. De hecho, el apóstol Pablo declara que estos así llamados dioses, entre comillas, de las naciones, eran nada más que demonios, y aquellos que sacrificaban a estos lo hacían a los demonios, como lo afirma 1 Corintios 10:20. Pero el punto importante es que este texto está declarando simplemente que Dios reina sobre todas las cosas, incluyendo los falsos ídolos de los hombres y las poderosas influencias demoníacas detrás de estos. Pero así es como vemos este título, Rey, en el Antiguo Testamento. Ahora veámoslo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento en Apocalipsis 15:3 acerca de este título de Dios como Rey? Dice Apocalipsis 15:3 y 4, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí, mis hermanos, en la Biblia de las Américas se traduce también como el Rey de las Naciones. El Rey de las Naciones. A lo largo de la historia de la humanidad, se han levantado naciones que han regido sobre otras naciones con absoluta e indiscutible soberanía, como es el caso de Babilonia y también de Roma.
Sin embargo, Dios es el Rey de todas las naciones, y Él las gobierna con absoluta autoridad. El profeta Isaías declaró que en comparación con Dios, las naciones son como una gota en un cubo, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Pero, asimismo, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, se menciona que Dios es Rey de Reyes. El texto dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y esto se repite también en el capítulo 19, versículo 16, que dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Como cristianos, mis hermanos, debemos dar honor a los reyes de la tierra. Eso es evidente. Y todos los que están en autoridad debemos respetarlos y darles la reverencia que merecen. Y también debemos orar por ellos, como se nos menciona en nuestros deberes civiles como ciudadanos aquí en este mundo. Por eso nosotros en nuestros cultos públicos también tomamos el tiempo en medio de nuestra liturgia y en la oración pública. Nosotros oramos por el presidente, por todo su gabinete presidencial, por todos los fiscales y jueces, por todos los diputados, para que ejerzan bien su labor de gobernar. Porque en Primera de Timoteo 2, del 1 al 2, se nos pide que nosotros debemos orar por toda autoridad y los que están en eminencia, y esto deben hacerlo hombres levantando manos santas. No obstante, mis hermanos, hay un sentido en el que este mundo tiene solo un verdadero rey. A pesar de que pueden existir reyes, solo hay un rey de reyes, y a él debemos dar nuestra lealtad suprema. La verdad en este texto también debería conducir a todas las autoridades humanas a humillarse ante Dios y someterse a su voluntad. Así pues, si tú tienes algún cargo de autoridad, no debes envanecerte por eso o sentirte soberbio, porque es Dios quien te otorga esa autoridad. Hay una autoridad por encima de ti. No pienses que, que tú eres la autoridad máxima. Eso sería ir en contra de lo que Dios nos revela a través de su palabra. Pero en Primera de Timoteo, también el capítulo 1, el versículo 17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se nos presenta a este Rey no como pasajero, sino como eterno. A este rey no como mortal, sino como inmortal. Y también a este rey no como visible, sino como invisible, el único Dios. Aquí el Rey Divino, mis hermanos, es descrito con estos tres adjetivos, eterno, inmortal e invisible, que demuestran su supremacía o autoridad sobre todos los otros así llamados reyes. Eterno, la idea es que Dios es rey de todas las edades o épocas. No importa cuán atrás viajemos a lo largo de la historia o cuán adelante vayamos, siempre vamos a descubrir que Dios es rey y que Él ha estado reinando eternamente. Pero también inmortal. Esto también podría significar como imperecedero, incorruptible o que no decae. Hasta el más grande de todos, perdón, hasta el más grande de todos los reyes terrenales se muere, mis hermanos, y se vuelve al polvo, y al morir su potestad para gobernar llega a su fin. Sus cuerpos decaen y se hacen más débiles que un infante nacido en la pobreza, pero Dios es inmortal. Nunca habrá un cambio de guardia. Él nunca será sacado del oficio por votación y nunca morirá para que otro tome su lugar. Él siempre será el rey con el que tendremos que tratar, pero también invisible. Y esta palabra se traduce del griego
ao- aoratos, el cual denota que Dios es espíritu, y por lo tanto no lo detienen las limitaciones físicas ni las restricciones de los gobernantes, inclusive más poderosos. Pero con todo esto en la mente, mis hermanos, podemos llegar a esta conclusión. Dios está a la cabeza. Él es quien gobierna a todos, sean seres humanos o seres espirituales, sea que esos seres tengan autoridad o que no la tengan. Dios está por encima de ellos y también los gobierna. Eso significa que Él toma las decisiones y de hecho ya las ha tomado porque este rey es eterno y en su propósito eterno Él ha predestinado todo lo que llega a suceder en sus decretos. Como soberano, como líder, como máxima autoridad en el universo, Él dirige todas las cosas y a todos. Él es rey de reyes. Si ustedes, y esto permítanme añadirlo, en Proverbios capítulo 21, versículo 1 se menciona como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Rey de reyes. Él es rey de reyes. Eh, Cualquier figura de autoridad terrenal está en la mano de Dios. A otros reyes Él les otorga esa autoridad, como a Pilato. Y, y Él les otorga esta autoridad delegada. Eh, pero también Dios sigue bajo su control. Todo esto debería traer confianza a nuestro corazón, mis hermanos, porque Él gobierna. Nuestra esperanza está en Él, no en una autoridad, ni siquiera en el presidente. Dentro de poco, mis hermanos, este Rey invisible se hará visible sobre toda la tierra, lo cual es motivo de gozo y alegría para su pueblo, ¿o no? Y algunos tienen este concepto equivocado y les dicen a las personas, permítele que Dios gobierne tu vida. No, 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 eso no es así. Él ya gobierna tu vida. Solo que a veces tú no quieres someterte a su gobierno por rebeldía. Hay algunas áreas de nuestros corazones que todavía nosotros en nuestra jactancia y rebeldía no le permitimos a Dios, o mejor dicho, no nos sometemos a su gobierno y a su voluntad. Pero finalmente, mis hermanos, debemos concluir esta lección hablando de, de otros títulos que son soberano, gobernante y señor o amo. En este sentido vamos a hablar de Señor como amo. Estos tres títulos divinos, soberano, gobernante y Señor, como amo, comunican claramente la autoridad absoluta de Dios sobre su creación. El título soberano viene del prefijo latino super, el cual significa sobre o por encima de. Se refiere a uno que gobierna sobre otros con autoridad. El título gobernante, mis hermanos, o regidor, se deriva del verbo latino regere, que significa llevar recto o guiar. Se refiere a uno que establece la norma o marca el camino con autoridad. Y el título señor, en este sentido como amo, se deriva del término latino senior, que significa dueño o persona con autoridad. Se refiere a quien controla o domina algo, así como un profesor que domina ciertas áreas de estudio, un amo que controla a sus esclavos o un gobernante que reina sobre sus súbditos. Así que esto lo encontramos en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. O también podría traducirse como el bienaventurado y único soberano. La palabra soberano, perdón, se traduce del griego dunastes, el cual denota a un regidor o potestad, y proviene del sustantivo primario dunamis, como cuando en Romanos 1.16 se dice que el Evangelio es poder de Dios
Bueno, esa palabra poder se traduce del griego dunamis también, el cual denota poder o poderío. Entonces, aquí se usaba a menudo para describir a alguien que gobernaba con autoridad delegada. Pero este no es el caso de Dios, porque Él, él gobierna por derecho propio y poder. A Él nadie le ha delegado esa autoridad suprema sobre el universo. No. Y también la palabra bienaventurado, porque dice, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Bueno, bienaventurado eh, connota que Dios existe en perfecta y continua bienaventuranza, gozo y contentamiento. Pero también en Daniel, otra vez, si se dan cuenta, Daniel es uno de los libros donde más se menciona el señorío y el poderío y la soberanía de Dios mismo. De hecho, es un libro que apunta a eso también, la soberanía de Dios, y vemos eso ejemplificado también en la manera en la que trató con Nabucodonosor. Pero bueno, en Daniel 4:17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aquí, mis hermanos, se menciona este título, el Altísimo gobierna el reino de los hombres. En la Biblia de las Américas dice domina, el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Y la palabra domina denota que tiene señorío, gobierno. Y la palabra reino se traduce del arameo malku, el cual denota un reino o ámbito. Dios no solo gobierna sobre individuos o reinos, sino también sobre todo el ámbito de la humanidad colectivamente, y Él está dirigiendo todo hacia el fin que desea. Esto debe quedar marcado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dios, como soberano, está dirigiendo todo hacia el fin que desea. Pero en Judas, el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor, Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. La palabra Señor, en estos casos, viene del griego despotés, el cual denota a alguien que es dueño y tiene absoluto señorío. ¿Ustedes han escuchado la palabra déspota? Bueno, ahora ya saben de dónde viene. En su uso antiguo, el, el despotés era el amo de la casa o cabeza de hogar, quien regía con absoluta autoridad. Con el paso del tiempo, este término llegó a connotar a alguien con una autoridad política ilimitada e incluso tiránica, un déspota. Hoy el término es usado con más frecuencia negativamente por la simple razón de que el poder absoluto corrompe absolutamente a los hombres caídos. Sin embargo, mis hermanos, Dios no es un déspota, Él no es un tirano, Él es soberano, que es muy diferente. Pero cuando este término, despotés, cuando este término es atribuido a Dios en la Septuaginta y el Nuevo Testamento, no comunica nada negativo, pues Él es incorruptible. Dios es el legítimo dueño y señor de lo que ha hecho, y su santidad y justicia garantizan que siempre usará su autoridad absoluta con una justicia perfecta. Y este término, despotés, es usado 6 veces más en el Nuevo Testamento con referencia a Dios y en algunos textos incluso con una referencia específicamente a Jesucristo. Y así es como vemos, mis hermanos, estos títulos de Dios como soberano. Y son importantes que nosotros los entendamos para tener una clara visión de nuestro Dios. Mis hermanos,
Decir que Dios es soberano significa que Él tiene el control y puede mandar y hacer lo que se le plazca, siempre y cuando, obviamente, esté en armonía con sus demás atributos. Él es el amo únicamente. Por tanto, los demás son sus súbditos y son propiedad de Él y están bajo sus órdenes, es decir, bajo su palabra. Sea que se sometan o no, Él sigue siendo su dueño, su amo, su soberano, su Señor, su Rey. Pero nosotros como creyentes reconocemos que ese Señor, que ese Rey de Reyes, Señor de Señores, es nuestro Dios y debemos rendirle obediencia. Debemos tener temor de Él. No obedecerlo es ir en contra del más grande en autoridad. Él gobierna, mis hermanos. Él tiene el dominio, no la criatura. Él está por encima de todo y de todos, y lo hace para guiarnos de una manera santa, justa y amorosa, porque así es Él. Su autoridad es una autoridad santa. Él jamás será corrupto o malo. Y debemos recordar que cuando oramos lo hacemos a este Señor. Órale a tu Señor trayendo todo esto a tu mente. Señor como soberano y aún más a Jesucristo como nuestro Señor. Amén.